en esta noche, desde la invitación de la palabra, esta pregunta que hace Jesús al paralítico, quisiera que recibamos esta pregunta cada uno de nosotros. Hoy Jesús pregunta: ¿quieres sanarte? Es esta pregunta sobre la cual quisiera que hoy pudiéramos reflexionar. Un poco creo que vivimos así en una sociedad donde se necesita mucha sanación. Así uno mira una sociedad bastante herida, bastante enferma. Y en estos días así, donde hablo con alguien, escucho: mira, tengo un familiar enfermo, el papá, la mamá, la esposa, el esposo, y así muchísima gente enferma de cáncer, enferma de personas enfermas de dolores del corazón, de la mente, ¿no? Y así uno se da cuenta que un mundo donde vivimos muchas situaciones de enfermedad, y que en este sentido estaba pensando hoy que la palabra es bastante cierta. Hay mucha parálisis, hay muchas personas que están estancadas en la vida, no pueden levantarse, acostados y aplastados anímicamente y espiritualmente. Por eso, a partir de ahí, no es cierto que quisiera que miremos la vida con esperanza en un Dios que nos levanta. Si uno mira un poco, ¿no?, la enfermedad casi siempre nos paraliza. Toda situación de enfermedad nos paraliza como personas, y aún más todavía cada vez que tenemos el sentimiento de la soledad. Un poco lo que hace la enfermedad en la vida. Imagínense la última vez cuando estaban enfermos. No físicamente. La enfermedad física pasa más rápido de lo que uno se imagina, pero sí cuando uno está enfermo espiritualmente, cuando nos pesa el dolor de la enfermedad y cuando se transforma el dolor en sufrimiento. Y que hoy un poco, ¿no?, la palabra de Dios nos invita a que nos liberemos, porque Dios quiere ver a un pueblo sano, un pueblo alegre, un pueblo lleno de su gracia. Y hoy por hoy, ¿no?, muchas veces los psicólogos dicen: no es cierto, la enfermedad tiene que ver mucho con la vida del pasado. Mira, un poco los niños se enferman menos. Acuérdense, cuando uno era más pequeño, tiene un golpecito, uno ni se acuerda que se golpeó. Llora un rato y pasa, pero las enfermedades después de un cierto tiempo nos empieza a dar más dolor, más desgaste y más sufrimiento. Y en este sentido, el milagro de la sanación es cuando somos capaces de transformar el pasado por la gracia de Dios. A veces uno dice: sí, lo arreglo todo yo solo y con un buen psicólogo. Es la corriente de gracia que habla el profeta Isaías. Cuando estamos en la gracia de Dios, cuando Dios sana y sanea el corazón, ahí sí despacito empieza a brotar vida nueva. Si mira un poco hoy el ejemplo del paralítico de Betsatá, imagínense la situación de este pobre hombre, ¿no? 38 años de abandono. Estaba pensando, estaba esperando al lado de la pileta, de la piscina, cuando pase el Espíritu del Señor, cuando remueva el agua, alguien tenía que tirarlo en el agua. Y 38 años nadie lo tiró primero. Siempre llegó el último. Imagínense la situación de esta persona. 38 años de abandono. La persona que dice: nadie me ayudó a bajar al lago. 38 años de rechazo. Primero saltaron todos y él siempre llegó tarde.
y nadie le ayudó. Y que podríamos decir 38 años de falta de amor. No hay nada peor que para un enfermo que no haya alguien que al lado que lo asista. Yo cada vez que visito a un enfermo le digo, una enfermedad es un tiempo de mimo, porque ahí están los familiares, los más cercanos, todos te atienden, es un mundo alrededor tuyo. Si uno es capaz de mirar esta enfermedad como un mimo de Dios, estoy seguro que la recuperación será mucho más pronto de lo que uno se imagina. Es un momento para orar, es un momento para hacer tantas cosas que uno no se hizo, pero también hay enfermedades que son dolores y sufrimientos bastante amargos cuando pasa con el caso de este paralítico. 38 años donde nadie estaba al lado de él, nadie estaba para darle una mano. Si uno también no es cierto, en este sentido, si uno mira, son estas realidades que lo paraliza, que lo deja sin vida, sin ánimo, y que hasta podríamos decir que sin mucha esperanza. Yo participé el fin de semana pasado en la ordenación diaconal de un futuro sacerdote que va a estar aquí entre nosotros pronto el año que viene, ¿no? Aquí en Misiones. Y de regreso estaba leyendo un libro, y en el libro justamente decía sobre esta sanación, y decía, aunque no creas, muchos enfermos no quieren sanarse. Dije, ya el título me asustó y empecé a leer un poco y tiene bastante sentido. Dice, generalmente el enfermo lo que quiere es un alivio, no quiere la sanación. Muchas veces yo creo que en algo tiene razón, ¿no es cierto? El escritor, el padre Antonio de Melo, habla bastante. Muchas veces las enfermedades no nos pasan porque tiene su relación con nuestro pasado. Muchas alergias son los rechazos y muchas situaciones personales no resueltos del pasado. Y por eso también hay muchísimas enfermedades que tienen su origen psicosomática. Por eso, si hoy mira un poco, ¿no es cierto que en el caso de este paralítico, 38 años lleva la mochila pesada y cargada, siempre con la cabeza mirando el lago para ver cuándo se remueve el agua, siempre esperando para llegar a ser el último, y que por primera vez cuando se levantó los ojos y miró hacia arriba, estoy seguro que unas cuantas veces el Señor hubiera pasado al lado de él, no levantó la vista y ni lo miró. Esta vez que levantó la vista y miró al Señor, le hace esta pregunta milagrosa, la pregunta de haberle reconocido, la pregunta de amor y de afecto, la pregunta de recibir a un hermano que estaba abandonado en la vida, quiere sanarte. Y Jesús le responde, toma tu camilla y camina. Ahí produce el gran milagro de la sanación. 38 años de abandono, de rechazo, 38 años de falta de compañía, falta de afecto, está sanado por una simple palabra. Y Jesús lo devuelve la vida. Y en este sentido, ¿no es cierto? Yo estoy seguro que muchas veces cuando tenemos una enfermedad estamos mirando al dolor de cabeza. Creo que hoy la palabra nos dice que miremos un poco más a fondo. ¿Qué es lo que nos paraliza en la vida? ¿Cuántas situaciones de dolor, de sufrimiento, de falta de frutos en la vida hay que ser saneado por la corriente de gracia? Y hoy, en este sentido, qué bueno que miremos el corazón en la profundidad, miremos a nuestro pasado. De repente hay muchas veces uno dice, estoy todo bien. Por ahí uno dice, de repente parece que no hay nada, pero cada vez que uno no tiene la alegría de la presencia del Señor,
que podemos decir que el corazón está enfermo. Cuando no podemos vivir esta gracia de Dios en este sentido, les invito a que esta noche tomemos un momentito, miremos el corazón y en esto también tomar conocimiento de muchas de nuestras emociones, aquellas cosas que se generan en el corazón. El primer paso de la sanación en este sentido es reconocer realmente cuáles son las enfermedades. Me acuerdo en un retiro, el predicador siempre nos decía, cuando tienes una enfermedad, en sinceridad pregúntele a Jesús, no solamente que me sane, sino cuál es la causa de esta enfermedad. Uno dice, tengo una angustia. En sinceridad pregunte frente al Santísimo cuál es la causa de esta angustia y busquemos la causa. Tengo mis alergias, tengo tal o cual cosa, y esto también es el proceso de la sanación. Dicen, ¿no es cierto? Muchos que analizan las enfermedades dicen, muchos cánceres tienen su raíz en el pasado, las situaciones traumáticas no resueltas, y por eso también, ¿no es cierto?, por la medida que sana el pasado, también las enfermedades van sanando por la gracia de Dios. Y en este sentido, en primer lugar, reconocer la verdadera causa de nuestras enfermedades. Esto necesita bastante lo que llamamos la meditación y la oración. Muchas veces no miramos nuestra vida interior, rezamos poco. Pocas veces le preguntamos a Jesús en sinceridad y en silencio interior qué nos está pasando. Y además de esto, ¿no es cierto? También, una vez que uno reconoce las causas de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, nuestra enfermedad, esto es lo mejor, lo más lindo es ofrecerlo al altar de Dios para que Él lo consagre. Si hay situaciones, hay heridas profundas, lo ofrezcamos a Jesús para que Él lo pueda ir sanando. No esperemos como el paralítico con esta mochila pesada, 38 años. Pedirle al Señor esta gracia de la liberación. Y además de esto, ¿no es cierto? También, cada vez que uno ofrece el altar de Dios, Dios nos consagra. Cada vez que estamos en el momento de la consagración, ofrezcan estos dolores, estas cosas no resueltas, estos tantísimos rechazos, tantísimas situaciones que uno padece en la vida, ¿no es cierto? El miedo, la soledad, el sufrimiento, las palabras hirientes. A través de los años uno va cargando una mochila grande de dolor y de sufrimiento. Hay que dejar que Dios los sane, hay que dejar que Dios intervenga en ellos. Y también, además de esto, pedirle al Espíritu Santo que Él intervenga en el corazón, invocar más veces la gracia del Espíritu Santo para que remueva el agua. No el agua ahí afuera, este agua milagrosa donde yo pueda saltar, sino que remueva el agua interior del corazón para que el Espíritu Santo haga una buena cirugía, para que realmente nos deje este corazón, sane tantas situaciones de heridas y dolores y lo transforme en alegría, y que nuestros pasados no sean llenos del recuerdo del dolor, sino que miremos más las alegrías que Dios nos ha generado en la vida. Simplemente les pongo como ejemplo, ¿no? En un momento doloroso, imagínense, acá unos cuantos nosotros tenemos años de vida, mucha experiencia, ¿no? Uno cuando mira en los últimos 40, 50, 60, 70, 80 años, ¿qué es lo que aparece? Muchas veces la cadena de sufrimiento.
Y hoy tenemos que pedir la gracia de Dios. Si esto ha sido todo dolor y sufrimiento, seguro que no podemos mirar hacia arriba, seguro que no podemos ser personas alegres, pero sí, si miramos un poco la cadena de bendiciones, seguramente vamos a poder mirar hacia arriba, levantar la cabeza y podemos decir: este Dios que me sostuvo en mi pasado, tantas situaciones, ¿cómo no me va a sostener en este momento? Obvio que sí. Por eso que sí, necesitamos la acción del Espíritu Santo para que donde hay cadena de sufrimiento, Él nos ayude a perdonar, a sanar y perdonar también a las personas que nos han lastimado, sino que no sigamos sumando esta mochila de rencores, broncas, estas tensiones, estas situaciones que tanto nos quita la alegría y la felicidad de la vida. Y también en este sentido, si hay personas a quienes uno le falta perdonar, bendecir más veces, porque si le va bien, no nos va a molestar tanto. Así de simple. A las personas que nos lastima, bendíganlo más veces para que esté bien. Frente a aquellas situaciones que nos causa dolor y sufrimiento, hay carencia y falta de la presencia de Dios, ofrézcanlo, bendígalo más veces, más y más veces. No le desee ningún mal, sino que realmente llénelo de bendiciones y van a ver que ocurre el milagro de la sanación del corazón, y detrás de eso muchísimas enfermedades. Y también, por encima de todo, como el paralítico, ¿no es cierto?, ver en la gracia tan abundante de Dios, obedecerlo a Dios, levantar la camilla y caminar, diciendo y reconociendo y confiando como un acto de fe que no hay nada imposible para Dios. Imagínense el acto de fe que hizo el paralítico, 38 años acostado, y uno le dice: levanta. No solo que levante, sino que toma la camilla y anda. No sé si alguien hubiera hecho. Es muy difícil. Yo me operé de mi rodilla hace, creo que 10 años atrás, 11 por ahí, ¿no? Y lo que me costó dejar las muletas la primera vez. No quería dejar, pensé que me iba a caer. Y me imagino el paralítico que le dice: levántate y camina. Lo que le habrá costado levantar. No dice que después de unas buenas sesiones de kinesiología, no. Al toque se levantó, tomó la camilla y caminó. Así es nuestro Dios. Está por encima de toda la lógica, todo el proceso. Cuando pedimos en un acto de fe, la gracia que necesitamos, lo recibimos. Muchas veces no recibimos esta gracia porque confiamos poco, porque nos abandonamos poco, porque por nuestras tantas historias del pasado hemos bloqueado lo que es la gracia de la fe. Sé bien hoy por hoy a través del internet, esta enfermedad significa esto, pero dejemos el internet de lado. Aquí está el autor de la vida, pongamos en sus manos. No le pongamos condiciones, sino que dejemos al Señor que actúe, que le obedezcamos a Él. Y que en este sentido, también no es cierto que no es solamente mirar en la sanación como un acto milagroso, sino es un proceso, un estilo de vida en la gracia de Dios. Como dice el profeta Isaías, y también el mismo Jesús dice, ¿no es cierto?, cuando le encontró al paralítico de vuelta, le dijo: vete, pero no peques más. Genera un cambio profundo en la vida. No mire la vida con tantos lamentos y tantas situaciones adversas, sino mira las bendiciones de Dios. No peques más. Sea una persona de bien. Y que Isaías nos dice en otras maneras: todos aquellos lugares por donde pasó,
la corriente de gracia, este agua fue saneando y generando hermosos frutos en la vida. Cuando uno cree, cuando uno se abandona en Dios, cuando el corazón se sana de muchas heridas, estas negatividades, la persona empieza a producir hermosos frutos. Si uno quiere saber cómo estoy, sano o enfermo, miren los frutos que producimos. Miren qué sale de nuestra boca, qué sale de en nuestros gestos, qué sale en nuestros hogares, cuánto amor uno es capaz de dar. La alabanza y el honor, mi amado Salvador.